Sí. Bueno, muy bienvenidos a todos. Les quiero comentar un poquito cómo es la cuestión hoy y cómo vamos a continuar. Hoy es el último encuentro de este año del foro y el foro continúa a partir de marzo del año que viene y tenemos pautados 4 encuentros más. Hoy vamos a escuchar a Trudy Mercadal por Guatemala y a Patricia Laumarcino por Argentina. Diego Rodríguez Duca las va a presentar. Pero sí quiero decir algo que es como, para mí ellas dos representan un poco las puntas profesionales de mi vida, y entonces lo quiero comentar. A Trudy la conozco desde la pandemia, tengo el gusto de contar con ella en los espacios de formación que propongo, y nada, siempre es lindo que esté ahí, me trae muchos recuerdos de los inicios de la pandemia y de los encuentros virtuales, pero es de esta última época. Y Patricia fue mi primer docente de psicoanálisis Freud. ¿Sí? La primera vez que yo escuché hablar de Freud estaba Patricia en la Universidad de Buenos Aires, y a mí me pareció muy increíble que una mujer psicoanalista de esos años, hoy por ahí la cosa cambió, fuera tan eh, fuera del estándar del psicoanalista que en ese momento era absolutamente formal, ¿no? Este, y me transmitió, iba a decir nos transmitió, porque Diego está acá y también se formó con Patricia, nos transmitió la pasión por Freud, así que también es un gusto contar con ella en este espacio. Ahora le voy a ceder a Diego la palabra, se encarga él de esta actividad, yo solo quería dar la bienvenida a la candidata. Bueno, gracias, Mari. En principio agradecerles. A ver, un poco de eco. Ahí está, ahí solucionamos un problema técnico, perdón. Bueno, en principio agradecerles a todos. Estoy muy contento de que este foro tenga lugar en las redes. Para nosotros es muy importante porque, bueno, como decíamos en otro momento, un sueño de cuando estuvimos en México. Estaba presentando un libro de poesía, Santo en Equilibrio, y surge la idea con Miguel y con otros amigos de generar un espacio que unifique las voces de América Latina por fuera de las instituciones, ¿no? Y no gente que represente la voz institucional, sino que represente la voz propia y que pueda haber un lugar de diálogo para pensar lo que nos parece lo más nodal del psicoanálisis en el modo práctico, que tiene que ver con la intervención por excelencia, que es la interpretación. Así estamos reunidos nosotros en poder, bueno, dar diferentes versiones, diferentes opiniones, diferentes experiencias acerca de la interpretación. En particular, hoy, bueno, Trudy, digamos, es una futura amiga, pero Patricia no solamente es una amiga, sino es mi primer maestra de psicoanálisis. Dicho sea de paso, hace, ¿cuánto hace ya? Casi 33 años que empezamos un grupo de estudio sobre el proyecto de Freud. Ay, en en la calle de Sica. Y bueno, una maestra no solamente es quien enseña un contenido, sino quien transmite una pasión. Y en parte la marca de la pasión por el psicoanálisis se la debo a Patricia, así que para mí es una presencia más que importante. Bueno, tienen algo en común las dos ponencias, que es algo del entrecruzamiento con la actualidad. Vamos a ver si pueden definir qué es la actualidad, que es un problema. Es un problema, pero Trudy va a hablar de la interpretación como un ejercicio. Me pareció interesante esto del ejercicio cuando charlamos y hablábamos de su ponencia, ¿no? Como ejercicio y contextuado a nivel singular y social, como pensar esos dos pisos, esas dos plataformas, lo social y lo individual, lo social tenido en cuenta en la interpretación. Eso me parece que hay que pensarlo, más que interesante. Y lo contextual como una referencia, ¿no? Digo, a veces uno piensa si se puede interpretar cualquier cosa, ¿no? Y el problema de la referencia es el punto de anclaje para que justamente no sea cualquier cosa. Y no es solamente pensar el inconsciente como aparato, como estructura, la dirección de la cura, sino una referencia social que indique de qué va la cosa. Bien, Trudy va a ir por ahí, va a comentar una particularidad de su país y de la política establecida en este momento. Patricia
va a ir al punto de la interpretación como, bueno, pensando en la subjetividad actual en torno a la lógica capitalista, pero también pensando en qué punto la interpretación es válida. ¿Dónde se valida en la época? ¿Dónde se valida en un discurso o en otro? ¿Es lo mismo un discurso capitalista que uno que no lo sea? ¿Cómo atraviesa el discurso de la época la posibilidad de interpretar? O sea, ¿la interpretación es pura o está sujeta a las variables de la época? ¿Todavía sirve? ¿Está actualizada o hay que actualizarla? ¿Cómo se piensa la interpretación? ¿En un aspecto topológico o en un aspecto que también tiene que ver con la época? Bueno, estos cruces en común que tienen las dos autoras de hoy nos interpelan en tanto que, bueno, la época entra por la ventana, digamos, y la vamos a hacer entrar con todo gusto para poder interpelarla. Así que los dejo en principio con Patricia, después le vamos a dar la palabra a Trudy y después vamos a armar una mesa de charla entre todos los presentes. Patricia, te escuchamos. Bueno, bárbaro. En principio quiero agradecerle a Diego Rodríguez Duca, ¿no?, por invitarme a participar de este foro. Quiero arrancar contándoles que, como le pasó al colega que habló, que presentó creo que en el segundo encuentro, yo me perdí el primero, los otros dos los pude ver grabados. Lo primero que pensé cuando me propusiste, digamos, participar fue, ¿y yo qué tengo para decir de la interpretación? ¿No? No sé si lo dije o si solo lo pensé, pero bueno, lo cierto es que acepté, en principio porque me invitaste vos, básicamente. Y en segundo lugar porque, bueno, siempre termino aceptando porque son siempre oportunidades bienvenidas de laburo para, qué sé yo, ponerse a, para detenerse en cosas que por hoy uno no se detuvo como tal, ¿no? Como tema recortado en sí mismo. Personalmente, casi siempre estoy trabajando algún tema que me interesa, ¿no? Más allá del trabajo sistemático de la obra de Freud, por mi labor docente en la facultad. Eh, y lo demás siempre me parece que estuviera a kilómetros, ¿no? O por ahí la gente está hablando una cosa, los psicoanalistas en general, y yo estoy por otro lado, bueno, qué sé yo. Eh, y en lo que hace en particular a este tema, la interpretación, tanto más, ¿no? Yo venía trabajando con un par de amigos eh, la subjetividad actual como efecto del discurso capitalista, con lo cual ya estaba más en la línea de se acabó el sujeto que conocimos, se acabó el psicoanálisis, o se acaba en breve, bueno, venía con esa cosa en la cabeza y me aparece la interpretación, ¿no? De modo que yo pensaba que si le hubiera tenido que poner un título a esta presentación, hubiera sido la interpretación aún, ¿no? O con un signo de interrogación, la interpretación aún. Ahora, bueno, me decidí por el lado de la interpretación aún y hacer un recorrido sobre lo que es la interpretación o cómo yo entiendo lo que es la interpretación en la obra de Freud y Lacan. Pero después seguramente en la charla van a surgir otras cuestiones. Pero bueno, lo que rápidamente me pasó con ese pensamiento de qué sé yo, qué tengo para decir de la interpretación, o peor, digamos, qué sé yo, qué es la interpretación, es que por supuesto me interpeló, ¿no? Rápidamente. Más que eso me inquietó, digamos. Porque se supone que es lo que hacemos los analistas, ¿no? Los pacientes hablan, nosotros interpretamos. Aunque no solo o no tanto, o hasta quizás es lo que menos hagamos, ¿no? Después de elaborar el tema, digo, bueno, es un recorte particular de nuestro quehacer en la clínica, ¿no? Porque preguntamos, señalamos, hacemos silencio, ¿no? Algún que otro ajá, y muchas otras cosas más seguramente. Pero bueno, la interpretación es un tema en sí mismo dentro de eso. Sin embargo, ¿no? Y en medio del desconcierto inicial me empezaron a venir frases de Lacan, un montón de frases de Lacan en particular, frases que se fueron tomando en las distintas presentaciones y a las que desde ya les pusieron cuerpo, volumen, ¿no? Les hicieron decir cosas a lo que si no serían solo frases. Y ahí también caían otras dos cosas, ¿no? Una es que en Lacan el tema de la interpretación aparece siempre en medio de otros temas
que uno aborda, ¿no? Los 4 conceptos. Uno está con los 4 conceptos y aparece la interpretación. El embés, uno está con el embés y aparece la interpretación. Bueno, pero no hay ningún seminario en particular ni ningún escrito en particular, ¿no? Si bien, digamos, en la dirección de la cura le dedica un capítulo en particular que lo titula ¿Cuál es el lugar de la interpretación? Pero bueno, salvo eso, aparece siempre en el medio de otras cosas y siempre, digamos, ligado a la transferencia, ¿no? A alguno de los bordes de la transferencia. Pero lo que más me impactó fue darme cuenta que en Freud no está abordada como tal, ¿no? No hay una definición, no hay un texto en particular sobre la interpretación. Hay lo que terminamos ubicando por lo que él propone como técnica de la interpretación de los sueños, ¿no? Que, como se dijo acá también, es ir a contrapelo del trabajo del sueño. Y en los numerosos ejemplos que da por todos lados, digamos, nos podemos hacer una idea de cómo interpretaba, ¿no? O qué interpretaba. Bueno, pero ahí aparece un dato interesante que por ahí lo desplegamos después, y que sí es objeto de precisiones que yo hago cuando doy clases, y que tiene que ver con esto, ¿no? Sobre qué hacía recaer la interpretación Freud. Porque una cosa es que el sentido de los sueños, en general, digamos, como tal, sea hacer la realización de deseos, y otra es que Freud interprete siempre o necesariamente el deseo, ¿no? Bueno, otro colega que presentó por acá, creo que esto fue en el encuentro pasado, decía que hay tantas lecturas de Freud y de Lacan como lectores, ¿no? O por ahí andaba, digamos, la idea que propuso. Y lo cierto es que sí, ¿no? De hecho, en la cátedra de la que soy docente, que damos Freud, digamos, más allá de que seguimos un programa sobre el que hay consenso en cuanto a los conceptos, a qué articular, sobre qué hacer hincapié, etcétera, seguimos teniendo diferencias sobre cómo pensamos, por ejemplo, la represión primaria o la representación cosa, ¿no? Cada vez que llega a eso, se arman debates infinitos. Pero, digamos, pensaba que aún teniendo en cuenta las diferencias inevitables en cualquier operación de lectura, también esto responde a lo que está por detrás, ¿no? Que es la formación que tenemos, digamos, a dónde nos hemos formado. Y están las escuelas de psicoanálisis a las que pertenecemos o hemos pertenecido, y sus políticas, ¿no? Que devienen también políticas de lectura. Y acá, por lo menos, en función de esto y de divisiones que se han ido produciendo, se han ido armando versus que terminaban instalando versiones de la cura con predominios diversos, ¿no? Entonces pasamos por oposiciones del estilo la clínica del falo versus la clínica del objeto, interpretación versus acto, ¿no? Que en la época del acto, el acto era hacer algo, era hacer cosas, no decir, y eso vino de la mano del corte, ¿no? Y la sesión breve como un instrumento del corte, y la angustia es lo que no engaña, y entonces ojo con desangustiar. Bueno, personalmente realmente hace muchos, muchos años que estoy por fuera de esos circuitos, no así del trabajo compartido con colegas sobre temas de interés común. Así que bueno, en principio comento esto como un modo de enmarcar lo que pensé sobre la interpretación, que no es mucho, porque la verdad que es difícil agregar algo a los desarrollos que se fueron haciendo en estos encuentros, excelentes a mi gusto, que me dejaron pensando cosas y además también me sirvieron de interlocución para armar esto. Y lo que agrego, digamos, como marco desde donde leo las cosas, es que para mí, digamos, la lógica del desarrollo de la obra de Freud y de Lacan es la misma, y se corresponde además con los tiempos de la cura, ¿no? Al menos aquellas, digamos, que están llevadas hacia su final o hacia algo que se aproxime, ¿no? Ambos empiezan con el despliegue de lo simbólico, cruce con lo imaginario, el lugar de la representación en Freud, el lugar del significante en Lacan, y avanzan hacia lo real Lacan, lo no ligado Freud, cosa que si bien está presente en sus obras,
y en una cura desde el vamos, obviamente, digo, sobre todo lo real o lo no ligado, más allá de las versiones que se van teniendo, ¿no? El peso que va cobrando en un análisis en particular, cuando las capas de la cebolla van cayendo, es otro. Y es en esa línea que me parece que tiene lugar, digamos, ese movimiento en Lacan, abordado en las distintas presentaciones, por lo menos digo, así es como yo lo leo, ¿no? Que comienza con el predominio de la significación fálica, para llamarla por su nombre, a esa idea de que la interpretación del sentido iba contra la significación. Con esto quiero decir que yo no sé si hay un cambio muy importante en su modo de pensarla o una especie de ajuste de tuercas, ¿no? En función de otros soportes conceptuales, como para bordear sobre todo el tema de lo real, como por ejemplo el no todo, ¿no? El no todo fálico que aparece con las fórmulas de la sexuación. Digo que así como Freud redefine conceptos en función de la clínica, ¿no? Y fundamentalmente de los obstáculos sobre todos los que van apareciendo en la medida en que un análisis avanza, Lacan también, ¿no? Si bien Lacan ya tenía toda la obra de Freud, digamos, frente a sus narices, y la lectura que él puede hacer, teniendo a más allá del principio del placer como un punto de clivaje importante en Freud, ya en juego, lo cual le permite otras formalizaciones antes, ¿no? Aún así, como va siguiendo la huella de Freud de principio a fin. Y así como un colega decía en la presentación pasada, o más vale advertía, digamos, de algún modo, ¿no? No hacer del Edipo una hermenéutica, yo agregaría por ahí tampoco hacer de la castración o de lo real otra hermenéutica, ¿no? Que, a partir de la cual se lea todo. No lo digo esto por nada de lo que se haya presentado acá, sino justamente por esto que traía antes, ¿no? De ciertas políticas de lectura, porque en nombre del sinsentido, sobre todo del corte y de la angustia, se produjeron desastres, ¿no? Bueno, dicho esto, digamos, como marco para ubicar desde donde leo, pienso algunas cosas, paso a decir algo específicamente sobre la interpretación. Resulta que entre todas las cosas que me vinieron a la cabeza cuando, como les decía al principio, ¿no? Cuando acepté participar acá, recordé una presentación hecha por un amigo en la última institución en la que yo estuve antes de NUS, que fue una no institución básicamente, ¿no? Donde en medio del fragor del corte de ese momento, este amigo acercó la idea, trabajando algunas figuras topológicas, que lo que aparecía como función de corte en ese campo, específicamente en el campo de la topología, en realidad implicaba como una especie de puesta en continuidad. Algo así como que si se producía un corte por algún lado, era para que se rearticule por otro. A diferencia de lo que se venía instalando en ese momento, insisto, ¿no? Sobre el corte, que parecía no tener nada que ver con el significante, que parecía que eran pases de magia que hacían que algo cambie radicalmente de un minuto para el otro. Bueno, sobre lo que me acuerdo de lo que dijo este amigo, no voy a decir que es un recuerdo encubridor porque me acuerdo lo de la puesta en continuidad y eso, pero no me acuerdo ni qué figuras topológicas trabajó ni nada. Simplemente me gustó esa idea de puesta en continuidad, justamente porque me parece que articula también como cierta versión del corte, de la separación, de eso que se supone que introduce nuestras intervenciones, y también como una idea ordenadora para mí de lo que se me iba armando, ¿no? A partir de lo que iba leyendo, de lo que iba escuchando en este espacio y demás. Entonces yo lo pensé así, ¿no? Caseramente, que cuando uno interpreta, lo que hace es poner en continuidad los dos pisos del grafo, ¿no? Introduciendo un corte en el enunciado en la medida en que alguna enunciación se haga oír. Es decir, que separamos los dos pisos del grafo, que si no funcionan achatados. Dicho freudianamente, se trata como de la restitución, ¿no? de
de esos fragmentitos de lo reprimido y que la represión ha alejado, que no dejan de insistir, y que, bueno, en esa operación, digamos, lo que se revela y lo que se revela en el consultorio y para los pacientes es el espesor del discurso, ¿no? El famoso, bueno, finalmente uno dice más de lo que cree que está diciendo, bueno, esas cosas. Bueno, en Freud, como comenté antes, digamos, si bien no hay ningún artículo dedicado a la interpretación, un poco dice en construcción del psicoanálisis, pero para hacer hincapié en el lugar de la construcción en ese momento, y sí montones de ejemplos, ¿no? Que en el caso particular del trabajo de los sueños implica esto, ¿no? Desandar el trabajo del sueño, pidiendo asociaciones sobre un texto que se nos presenta ya mostrando como sus descondensaciones y desplazamientos, y en este sentido menos opaco que la textura del síntoma, menos opaco solo porque hay consenso entre analizante y analista, que eso es un disparate, que se oferta la interpretación, ¿no? No así el síntoma, que, bueno, más allá de que su armado es de una complejidad importante, tiene que ser algo neoproducido en el análisis, no hay que armar el síntoma analítico para poder después laburar con él. Bueno, en relación a esto, que aparece sobre todo en el tema de los sueños, sí me parece que aparece algo muy interesante, una clave, digamos, de cómo pensaba Freud la interpretación, en lo que da como reglas de la interpretación de los sueños, ¿no? Que todos conocemos, pero bueno. Ahí dice entonces que hay que abstenerse de interpretar lo que el sueño parece querer decir, que hay que pedir asociación con cada elemento del sueño, no importa cuán lejos lleve o cuánto parezca que se desvía de algún centro que sería el centro del sueño, pero la tercera regla que dice es que hay que esperar que lo inconsciente se instale por sí solo, ¿no? Y es este tercer punto el que a mí me resulta como el más enigmático, primero porque no explica mucho qué quiere decir con esto, pero tomando lo que él ubica en sus ejemplos, apunta a la emergencia de algún significante que se repite, y es desde allí que introduce algún texto o enunciado, ¿no? Si prefieren, ligado a lo que el inconsciente ha cifrado como novedoso para el soñante, que resignifica entonces el relato del sueño, al introducir además algo de la causa, ¿no? O del deseo como causa sin siquiera nombrarlo, muchas veces. Bueno, no está de más decir, ¿no?, que es a la altura de la interpretación de los sueños donde ya ubica el límite a lo interpretable. Freud no vía el ombligo del sueño como ese lugar de lo no reconocido donde se asienta y desde donde emerge el deseo. Es decir, que el límite a lo interpretable aparece muy pronto y va cambiando de argumentos en todo caso, pero sí claramente saca muy pronto la interpretación del campo de lo que podría pensarse como el de una traducción de un sistema de signos a otro, y también muy rápidamente pierde la ilusión de que el llenado de lagunas némicas podría ser como la pieza de un rompecabezas, que uno encuentra la última pieza y queda todo completo, ¿no? Se le descompleta rápidamente el panorama. Y es en este sentido, ¿no?, que me parece que Lacan es que propone en la dirección de la cura, siguiendo su huella, que la interpretación, para descifrar la diacronía de las repeticiones inconscientes, debe introducir en la sincronía de los significantes que allí se componen algo que bruscamente haga posible su traducción, precisamente lo que permite la función del otro en la ocultación del código, ya que es a propósito de él cómo aparece su elemento faltante. Elemento faltante, diría yo, que es el que reenvía, ¿no?, y compone ese campo, ese otro escenario del que participa además el concepto de analista. Bueno, no sin haber planteado previamente que ningún índice basta para mostrar dónde actúa la interpretación, si no se admite radicalmente un concepto de la función significante
que capte dónde el sujeto se subordina a él hasta el punto de ser subordinado por él. Bueno, texto antiguo, pero para mí que tiene toda su vigencia, por lo menos hasta ahora. Bueno, un término que me parece interesante agregar a la idea esta de puesta en continuidad como corte es el término entre, ¿no? Porque me parece que da vuelta en medio de todas estas definiciones. Es ese entre que Freud introduce, digamos, cuando define el concepto de pulsión, no como concepto fronterizo entre lo psíquico y lo somático, con el que trata de cercar lo que del cuerpo se articula el campo de las representaciones y lo que del campo de las representaciones arma cuerpo erógeno, tanto como lo que no se recubre entre ambos, ¿no? Y que está presente también en el armado mismo del aparato, donde la experiencia de la vivencia de satisfacción como límite al hostil, a lo que de la cosa no se inscribe, es la respuesta no a lo que se armó en el intercambio entre el viviente y el otro del auxilio ajeno, primer nombre freudiano del otro con mayúsculas. Para nombrar solo un par de lugares donde aparece ese entre, que se verifica y también está como soporte de lo que se produce entre analizante y analista, ¿no? Y que hace que Lacan diga en la dirección de la cura que la interpretación, si el analista la da, va a ser recibida como proveniente de la persona que la transferencia supone que es, y es como proveniente del otro, de la transferencia, como la palabra del analista será escuchada aún. Bueno, bien, a todos nos debe pasar montones de cosas en lo que es la experiencia analítica, pero está, ¿no? Esa cosa que pasa que los pacientes dicen, cuando vos me dijiste tal cosa, y uno piensa, yo jamás dije eso, o peor, jamás diría una cosa semejante, pero bueno, hay algo ahí que funcione, más allá de la atención que uno tenga que prestar a eso, bueno, justamente se produce en ese entre y en el campo del otro, ¿no? Porque la transferencia, digamos, al menos en uno de sus bordes, ¿no? Campo dentro del cual es posible la interpretación como tal, supone eso, supone ese entre que de ningún modo implica intersubjetividad desde ya. Y en el que nuestras intervenciones tienen que ir operando un corte, ¿no? En el sentido de algún vaciamiento de la significación, sobre todo, como fálica, quizás hay que agregar, en ese movimiento que después lo lleva a Lacan decir en el seminario 11, cosa que se ha tomado por acá también, ¿no? Que la interpretación no está abierta a todos los sentidos y que el efecto debe ser aislar en el sujeto ese hueso, para decirlo como Freud, y esto es cita de Lacan, ¿no? Le hace decir a Freud, o Freud lo dice, para decirlo como Freud, de no sentido, que no implica que la interpretación misma sea un sinsentido. Bueno, o sea, el tema del sentido y el sinsentido están presentes en el seminario 11. Bueno, y para concluir, para empezar a concluir, voy a comentarles, a traer algo que Lacan propone en el Embés sobre la interpretación, una vez que él ya tiene formalizado el discurso del analista, ¿no? Que es un seminario del 69-70, tema que retoma además en Leturdit, que es del 73, y que pone como soporte, junto a las fórmulas de la sexuación, la topología, ¿no? Y toda esa artillería con la que tira en Leturdit, para dar cuenta de la frase con la que inicia, digamos, el tema, que es que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. Bueno, esa frasecita da lugar a todo ese despliegue infernal. En el Embés, y esto sí es una de las cosas que no me volvió, entre todo lo que me olvidé de la frase de Lacan, no me acordé, se nota que cuando trabajé los 4 discursos estaba ocupada en ver el tema de los discursos. Me lo recordó un artículo de Colette Soler, justamente sobre la interpretación, donde, digamos, formalizado el discurso del analista, donde el S2 está en el lugar de la verdad, Lacan se pregunta, ¿qué es la verdad como saber? ¿No? Y un poco más, ¿qué es la verdad como saber sin saber?
responde, es un enigma. Y la función de un enigma es la de un decir a medias, característica de la verdad que solo aparece como semidecir. Y entonces agrega, un saber como verdad define la estructura de la interpretación. Y que se ha insistido tanto en la diferencia entre enunciado y enunciación es para que adquiera en todo su sentido la función de la enunciación. El enigma dice, es probablemente esto, una enunciación. Pero bueno, obviamente no hay enunciación que no emerja de algún enunciado. Entonces, para completar la idea de la estructura de la interpretación, apela a la cita. ¿Qué es una cita? Un enunciado, dice, ¿no? Enunciado particular porque encuentra su apoyo en el nombre del autor. Por lo que la cita también adquiere el estatuto del semidecir, ¿no? Porque solo puede admitirse si se participa de cierto discurso estructurado. Entonces, de ejemplos de Freud y de Marx, justo seminario del EMBES, ¿no? Dice, yo digo tal cosa y digo Freud dijo. Digo tal cosa y digo Marx dijo. Bueno, va por el lado del plus de gozar, agarra la plusvalía, las cuestiones que despliegan ese seminario, pero dice que algo interesante que es que la cita es un enunciado que endosa la carga del sentido que hay que darle en nombre del autor, ¿no? Incluso se incluye, él dice, bueno, ¿qué pasa si traigo una frase que digo la dijo Ricoeur y después alguien dice, esta frase la dijo Lacan, ¿no? El sentido que advenga de eso será también en función de a quién uno remita, digamos, esa cita, no es lo mismo si la dijo Ricoeur que si la dijo Lacan. Bueno, así es que se puede decir que la estructura de la interpretación, digamos, acá, puede situarse entre el enigma y la cita. Porque, digamos, se corresponde con un enunciado que vehiculiza un enigma en calidad de enunciación, pero también en la medida en que pone a jugar a un autor y su contexto. Y también en la medida en que el analista no recurre a sus propios significantes. Bueno, es esto, solo en la medida en que el analista no recurra a sus propios significantes y que algo de eso puede introducir un corte. En el seminario de la identificación, que creo que es del 62, tiene por lo menos, sí, 10 años menos que Letourdi seguro, donde asimila al Croscap con la estructura del sujeto y por un corte separa una banda de Moebius, ¿no? Que en tanto superficie unilateral y por no tener imagen especular, a él le sirve para representar al objeto A, dice, ¿no? Explícitamente, ¿acaso un significante en su esencia más radical no podría enmarcarse como corte de una superficie? Bueno, en rigor, de verdad, ese entre enunciación y, entre enigma y cita, lo introduce Colette Soler en su artículo sobre la interpretación, ¿no? Lacan más vale propone que ambos registros, que podrían ser uno u otro, ¿no? Pero que ambos registros, por participar del medio decir, son medios o casi títulos con el que interviene la interpretación. Lo que sí queda claro es que nunca puede ser un enunciado que se presente como saber, la interpretación. Por lo demás, Lacan concluye este capítulo interrogando algo de ese saber, como pivoteando entre analizante y analista, ¿no? Casi como si formulara la pregunta, pero ¿de quién es ese saber? ¿No? Cosa que no hace, pero al menos yo lo leo dando vueltas ahí, en ese final apresurado donde arma un quilombo con el sujeto, saber. Obviamente la respuesta inmediata, digamos, que uno daría es que de quién es el saber es del analizante, ¿no? Que es el portador de ese saber no sabido que articula lo inconsciente. Pero quien en calidad de enigma aporta algo de la enunciación o que recortando un texto en calidad de enunciado cita al autor es el analista. Bueno, en el caso del enigma se trataría de algo así como la
bueno, la emergencia, digamos, de algo de la verdad con un saber latente. En el caso de la cita, se trata de una especie de enunciado de un saber, pero con la verdad latente. O sea, en ambos casos están descompletados. Entonces, en términos de esa pregunta que no se formula como tal, ¿no? Que sería esta de quién es ese saber, pero que me pareció que daba vueltas por ahí, plantea algo al estilo Lacan, ¿no? Y no solo por su estilo enigmático. Así como Freud, fiel a su estilo, podía decir, bueno, yo dije tal cosa sobre X tema y ahora lo tengo que corregir porque me encontré con otra cosa. Lacan dice, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y ustedes no entendieron nada. A propósito, en este caso, del sujeto supuesto a saber. Porque termina proponiendo algo así como que el sujeto supuesto a saber, transferido al analista, también es parte del analizante, ¿no? En la medida en que uno dice, le da la palabra para que se pavonee como un pavo, dice, como un pavo real y también como un amo. Bueno, no me metí mucho más con eso porque es casi un tema en sí mismo. Pero bueno, me gustaría concluir leyendo un parrafito de este artículo de Colette Soler, ¿no? Porque ella arranca, digamos, lo que hace es enhebrar la definición de Lacan de la identificación, ¿no? De la interpretación atañe a la causa del deseo, con el Embés, con Le Tourbit, con cosas. Bueno, entonces, ubicada la interpretación por ella, ¿no? Como estando entre el enigma y la cita, dice, esta interpretación que no se hace en nombre del saber, que se hace como medio decir, esta interpretación equívoca atañe al objeto causa, pero no habla de él, no predica nada acerca de él. Hace surgir el ser que le falta al sujeto para remediar su división, operando a nivel de la falla del saber supuesto. En este sentido, toda interpretación hace mella en el sujeto supuesto saber. Dije, no hay interpretación sin sujeto supuesto al saber. En primer término, altera la suposición de que habría un sujeto del saber, en el sentido de un sujeto sabiendo ese saber. Busca al sujeto allí donde hay saber, indudablemente, pero donde no hay sujeto para saber ese saber. Dicho de otro modo, acentúa la separación, la distancia, la oposición entre la posición del sujeto y la posición del saber. Bueno, hasta aquí, muchachos. Bueno, Patrick, buenísimo. Anoté preguntas ya. Así que en un Sí. ratito, Bueno, en un ratito continuamos. Trudy, dale, dale. bueno, te escuchamos con mucho placer. Bueno, ¿se me escucha? Perfecto. Ok, súper. Bueno, debo confesar que estoy un poco intimidada porque mi ponencia no es tan erudita, pero estuvo excelente y sí creo que va en esa línea. Es más sobre mi práctica y lo que a mí me ha servido en esta práctica en un contexto de que yo vengo no de la psicología, yo vengo de la ciencia social. Bueno, antes siquiera de ir a la universidad, toda la vida he sido traductora e intérprete. Me formé en ciencias sociales, en sociología, he trabajado en derechos humanos e incluso como intérprete es una práctica muy abocada a derechos humanos y a proteger a la persona para la que uno está, porque generalmente un intérprete va a servir a quien le está pagando, pero en el campo donde yo trabajo, más bien estamos sirviendo a la persona para la que estamos interpretando y muchas veces eso quiere decir una diferente escucha y una protección incluso, porque digamos si uno está interpretando muchas veces para periodistas o esta gente llega por helicóptero a las comunidades, necesita extraer la información rápido, llevársela, con toda la buena intención del mundo, quieren exponer violaciones de derechos humanos y todo, no, pero están violando
la subjetividad y los derechos de la persona a la que están entrevistando. Mi práctica es mucho más corta, pero sí he visto resultados y mi práctica es en comunidades que han sido afectadas por la guerra civil en Guatemala, que fue sumamente sangrienta, tiene más de 250,000 víctimas, desaparecidos, hubo un genocidio en las comunidades donde yo trabajo, en su mayoría indígenas, más de la mitad de Guatemala son indígenas mayas, han sido despojados, han sido exterminados, violencia sexual, violencia laboral, esclavitud. Y entonces estas secuelas continúan en estas comunidades, porque incluso aunque tenemos juicios de lesa humanidad, no es como en Argentina. Argentina es un referente. En Argentina los enjuician y llegan, gente hará testimonios y hay sentencias. Aquí ni siquiera salen los medios, aunque haya sentencia, dejan a ir a los perpetradores, ¿no? Y eso para la gente que es víctima y que ha tenido que ir a estar testimoniando y a sus familias y sus comunidades es revictimizar. Entonces, en estos contextos me ha tocado trabajar mucho y quisiera empezar leyendo, porque para mí la interpretación en estos contextos es muy nodal. Me pregunto mucho siempre si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, si estoy lo estoy haciendo de la forma más efectiva posible, digamos. Y quisiera citar entonces a este psicoanalista escocés, Ronald Lane, que escribió una obra que se llama El Yo Dividido. Y en esta obra, Lane cita a Emil Kraepelin, que fue contemporáneo de Freud, que en 1905 Kraepelin lleva a un paciente psicótico, catatónico, que estaba mostrando excitación catatónica como muestra, lleva a un chico de 17 años, lo sienta frente a los estudiantes médicos, el chico se sienta ahí, ojos firmemente cerrados, rehúsa ver a nadie, y voy a citar ahorita lo que Lane escribe, ¿no? Cuando se le pregunta dónde está, dice, ¿también quiere saber eso? Le digo quién está siendo medido y es medido y será medido. Sé todo eso y se lo podría decir, pero no quiero. Este es el paciente hablando. Al preguntársele su nombre, el paciente responde. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué es lo que cierra? Cierra sus ojos. ¿Qué es lo que oye? No entiende nada. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué quiere decir? Cuando le digo que mire, no mira como es debido. Tú, mira simplemente. ¿Qué es? ¿Qué ocurre? Atiende, no presta atención. Digo yo, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué no me das una respuesta? ¿Te estás poniendo descarado de nuevo? ¿Cómo puedes ser tan descarado? Ahí voy, ya verás. No debes hacerte listo, eres un descarado. Descarado y asqueroso como no he visto otro en mi vida. Está comenzando de nuevo. No entiendes nada de nada. Este no entiende nada de nada. Si tú sigues ahora, él no sigue, él no seguirá. ¿Te estás poniendo más descarado? ¿Te estás poniendo todavía más descarado? ¿Cómo escuchan? Ellos escuchan. Cierro cita. Esto es lo que el enfermo está diciendo. Kraepelin, sigo citando a Lane, Kraepelin observa aquí, entre otras cosas, la inaccesibilidad del paciente y dice, cito, aunque indudablemente Kraepelin entendía todas las preguntas, aunque indudablemente el paciente entendía todas las preguntas, no nos dio un solo trozo de información útil. Su conversación era solamente una serie de frases inconexas que no guardaban relación alguna con la situación general. Lane señala la naturaleza de exasperación de los estallidos del paciente y nos pregunta, ¿qué es lo que parece que está haciendo este paciente? Indudablemente está llevando a cabo un diálogo entre su propia versión parodiada de Kraepelin y su propio yo rebelde y desafiante.
es de presumir que resiente profundamente esta forma de interrogación que se está llevando a cabo ante un grupo de estudiantes. Probablemente no se da cuenta de que tiene que ver con las cosas que le han de estar trastornando hondamente, pues estas cosas no serían información útil para Kraepelin, salvo como tantas otras señales de una enfermedad. Laing procede a explicar que es claro que la conducta de este paciente puede verse por lo menos de dos maneras, como señales de una enfermedad, y podemos ver su conducta en vez como expresiva de su existencia. Laing señala que el paciente, y cito, parece estar atormentado y desesperado. Se opone a que se le mida, a que se le someta a prueba. Lo que quiere es que se le oiga. Finalmente, Laing critica la posición objetiva y neutral de la ciencia médica y propone ver señales, que ver señales de enfermedad no es ver con neutralidad. Y esto me recuerda a lo que estaba diciendo Florentina Gamarro en su ponencia. No se puede interpretar desde el lugar amo, porque eso nos puede llevar a abusos de poder. Últimamente, el real de la ciencia es un real supuesto, articulaciones de teorías imaginarias que no admiten lo imaginario ni el mundo de sus percepciones. Y el real del psicoanálisis está en otra parte, en un acto que hace jugar a la palabra en el plano de la verdad. Pero este no es el tema de esta charla. Entonces, ¿cómo interpretar a quien habita un ámbito muy distinto al nuestro? En Mecanismo psíquico del fenómeno de histeria, Freud plantea que no se puede tomar al cuerpo solamente como un orden biológico natural. No es el cuerpo del conjunto de vísceras, sino es un cuerpo que es efecto y construcción de cultura, de lenguaje. Freud descubre que los síntomas de malestar físico que se presentan en la clínica no tienen causa biológica y concibe que este síntoma cumple una función para el paciente. Y así es como nos propone escuchar al síntoma desde otra perspectiva diferente al de la medicina. En Psicoanálisis y Dialéctica Materialista, José Blecher explica cómo esta forma de escucha no es algo que acontece de la noche a la mañana, no es una escucha pasiva, no se da por añadidura, sino que requiere un compromiso subjetivo. Y cito a Blecher: en forma gradual, a través del estudio del material, las resistencias, transferencia, contratransferencia, el terapeuta ve cómo él no era solamente un receptor, sino que estaba incluido en la sesión y que la conducta del paciente durante la misma era consecuencia de su relación, del vínculo entre ambos. Ya no era más una pantalla, sino un actor, agente activo en forma inevitable, activo aún permaneciendo pasivo y comprometido inevitablemente en todo lo que ocurría en la sesión. Cierro cita. En Más allá del principio del placer, Freud marca una relación más directa entre el proceso de hacer consciente el inconsciente y el trauma. En ese sentido, la intervención o interpretación tiene esa finalidad, con lo imposible de decir, tramitar lo que no se ha podido establecer o lo que se ha establecido como sea que se haya establecido. En construcciones de análisis, Freud propone que los analistas reciban toda reacción, sea positiva o negativa, con cierta precaución, en especial cuando alguna interpretación del analista se recibe con albricias, ¿no? Como a veces los pacientes nos dicen, ay, sí, exactamente eso, usted lo puso en mis palabras, ¿no? Porque sí puede resultar muy reconfortante para recibir este asentimiento del paciente, pero se debe tener siempre presente el riesgo de ponerse en la posición del dueño de la verdad absoluta acerca del inconsciente, y asumir que que en el paciente hay una ausencia de verdad, ¿no? Que la verdad la tengo yo soy la que da las interpretaciones correctas. Cuando lo adecuado de una interpretación, y esto me ha servido mucho a mí, es enfocarme más bien en, bueno, ¿qué sucedió tras esta interpretación? ¿Dio lugar a otras asociaciones, a cambio en el ánimo del paciente, del deseo? ¿Cómo se vislumbra este efecto en la próxima sesión? Al contenido del inconsciente, nos dice Freud, no se accede por accidente, sino a través de este trabajo activo, gradual, de ir removiendo la fuente de dolor, duelo, vergüenza, asco, lo imposible de verbalizar.
Por esto el sentimiento entusiasta o incluso el rechazo de una interpretación por parte de un paciente no es la última palabra necesariamente, porque sabemos que el inconsciente está oponiendo resistencia al trabajo de lectura. Lacan señala que es el inconsciente el que interpreta y los analistas somos solo más o menos como el medio, ¿no? Para que el paciente pueda tramitar este inconsciente. Y es algo que trato de mantener muy presente. Y el compañero que la vez pasada habló, creo que se llama Francisco Landa Reyes, que me pareció que su trabajo es algo similar al mío, muy acertadamente dijo, bueno, a veces lo que tenemos que traer es no necesariamente una interpretación convencionalmente psicoanalítica, sino que vamos a tener que ubicar los factores sociales del paciente y decirle, bueno, esto pudiera tener más que ver con el machismo de tu entorno, tu propio machismo, que salirle, ¿no? Con relacionárselo al complejo del Edipo y tenemos que tomar muy en cuenta la cultura cuando vamos a tener que interpretar, cuando vamos a tener que hacer intervenciones. Y algo que me ha servido mucho a mí de Freud, si sueno más freudiana que lacaniana es posiblemente porque en este tipo de cosas me ubico más en Freud. Freud nos dice que todo sueño es interpretable, dice Freud, pero no todo en el sueño es interpretable. Siempre nos vamos a encontrar con un punto donde toda asociación termina, ¿no? Y no se puede seguir. Entonces, de nuevo, estamos preguntando, ¿esta intervención, esta asociación, está llevando algo? ¿Está teniendo un efecto o solo estamos interpretando ¿no? Para ver qué sale sin ninguna, solo por interpretar, por decirlo así? Para los efectos de interpretación, y de los efectos del trauma es importante para mí, a mí me ha servido cómo enfocarme en los afectos. Y los afectos están relacionados a la cultura. En un reciente texto que leí de la revista Topia, Enrique Carpintero escribió, Spinoza diferencia las emociones de los afectos. Estos últimos son la manera en que el colectivo social se hace sentir en nuestros cuerpos para luego ser procesados singularmente como emociones. Decimos que los afectos se originan en la vida social, aunque solo pueden ser registrados en la singularidad de nuestras emociones. También me tuve que abocar mucho a informes como el de neurosis de guerra de Ferenczi, Abraham y et al., porque no hay demasiada lectura sobre psicoanálisis y efectos de guerra, o sea, contemporánea no hay. Y este texto me sirvió muchísimo, me pareció genial. Ahí los autores señalan que las neurosis de guerra muestran claramente que los síntomas somáticos de las neurosis no siempre tienen origen sexual, pueden devenir de traumas que no están enraizados en la historia personal, no de largo alcance de cada sujeto, no están en la familia, lo llaman neurosis históricas y los consideran neurosis actuales porque son causados por algo que pasó luego en su momento. Las neurosis traumáticas y las de guerra, dice Freud en el prólogo de esta obra, enfatizan el peligro a la vida y la ausencia de amor, pero de tal forma que el peligro es tan poderoso, tan inmediato que obstaculiza bastante las transferencias de las neurosis más comunes. Son entonces casos muy refractarios, muy difíciles de tratar. En los más extremos, según este informe y otros, este libro no es, se llama, perdón, está en inglés, se llama The Body Keeps the Score, y el autor, aunque es conductivista, se formó psicoanalista y usa muchísimo psicoanálisis, y él fue uno de los incipientes para tratar soldados que regresaban de la guerra de Vietnam y que el Estado rehusaba aceptar que existía tal cosa, ¿no? Como neurosis de guerra. Entonces, el texto de Ferenczi muestra que todos estos que retornan de las guerras, de casos muy extremos, sienten
o sufren convulsiones, sordera, ceguera, ataques de pánico que duran varias horas, afonía, tartamudeo, temblores, parálisis, agresión, ira, fobias, delirio, insomnio. Todos estos efectos se pueden ver no solo en los soldados, sino que en las víctimas de la violencia de guerra. Yo lo veo en pacientes, no solo que han sufrido tortura o que han sufrido efectos de guerra, sino en la comunidad en general. Salen sus hijos, a veces hasta entre los nietos. Además, sabemos que son traumas que trascienden generaciones, ¿no? Y en la clínica buscamos un saber y lo que lo fundamenta. Lo que la intervención pone en cuestión está relacionado con ese fundamento, pero en palabras de Heidegger, por ser preguntado, sigue abierto el hecho de saber si ese fundamento es en verdad fundamentador. Es decir, si por medio de él se puede obtener una fundamentación originaria. Yo eso lo entiendo como que está diciendo que incluso cuando estamos buscando lo fundamentado, tenemos que tomar en cuenta que quizás ese fundamento incluso no es un absoluto, ¿no? Para finalizar, en comunidades mayas, en las que me ha tocado trabajar, estos efectos y estos afectos, o sea, cómo se expresa en el cuerpo el trauma, son tradicionalmente explicados bajo el rubro de susto. Ellos ya traen en su historial, en su tradición de muchísimas generaciones milenarias, este concepto de susto, que puede ser descartado por la medicina como supersticiones, pero que realmente son formas muy útiles y acertadas de explicar todo concepto que cubre una serie de síntomas muy reales, incluyendo enfermedades crónicas, derivadas de condiciones emocionales y sociales muy adversas. Y debido a que la literatura científica sobre los efectos psíquicos de violencia militar usualmente surgen después de una guerra, entonces vemos mucha literatura esto después de la Primera Guerra Mundial, mucha literatura después de la Segunda Guerra Mundial, algo más o menos después de Vietnam, pero entre estos intersticios como que la gente ya no quiere seguir estudiando trauma. Ya no pensemos en eso, no olvidemos, ¿no? Y como estamos viendo ahora, Ucrania, Palestina, África, es muy necesario seguir elucubrando cómo vamos a hacer con una clínica con tantas personas, no solo traumatizadas por la guerra, sino las secuelas en las comunidades, porque son sumamente impactantes. En estos casos es muy interesante ver cómo la sintomatología se replica, si bien con visos epocales, reflejando condiciones materiales de cada comunidad. Las comunidades con las que yo trabajo son muy pobres en su mayoría, entonces encima de todo estamos viendo el impacto de la pobreza. Y una de las cosas más comunes en estos casos es que el otro, ¿no? El fantasma, es de una forma muy abrumadora la muerte. De formas mucho más marcadas que en pacientes que vengan de comunidades en donde no estén afectadas por estas secuelas. El informe de Ferenczi subraya el éxito incomparable del método psicoanalítico de cara a que el Estado buscaba negar los efectos de estos traumas para no tener que recompensar a los soldados. Lo mismo estamos viendo en Guatemala, lo mismo se vio en su momento tras la guerra de Vietnam en Estados Unidos, y este informe de Ferenczi era un informe a la Asociación Psicoanalítica para tratar de presionar al gobierno a que dieran fondos para tratar a los afectados por la guerra. Los acuerdos de paz de Guatemala establecen que se tiene que dar acompañamiento psicosocial y asistencia de salud mental a las comunidades. No se le ha dado. Y el título de mi ponencia, que no lo dije al principio, fue algo que había dicho Diego en una de los días anteriores, que Diego nos dice, bueno, creo que nos tenemos que preguntar los analistas desde dónde trabajamos y para qué trabajamos. Fue lo que detonó. Creo que para mí me hace mucha bulla lo de la interpretación, porque yo ya venía trabajando de toda la vida en esto. Conste que la interpretación
en traducir un idioma es algo, ese es otro animal, ¿no? Que lo que hacemos en psicoanálisis, pero la actitud de, de escucha y de solidaridad, digamos. Hay unos puntos donde Freud dice que tenemos que tener la actitud del cirujano cuando estamos escuchando al paciente. Lo entiendo como que está diciendo hacer nuestro trabajo sin involucrarnos sentimentalmente. Pero para mí eso tiene un poquito como de resabio de estos cientificistas, ¿no? Y definitivamente tenemos que mantener una abstención, como dice Lacan. Pero en mi práctica sí siento que es importante el compromiso y la solidaridad para estar trabajando, porque sí, la mayoría de pacientes llegan con catástrofe, ¿no? Es una situación de catástrofe eh, de la que vienen, eh, con secuelas muy, a veces no son ellos los que sufrieron la violencia, son sus padres, pero son padres que violentan, son padres que abusan, eh, alcoholismo, en fin, silencios que afectan. Y todo eso se tiene que ir interpretando desde otra cultura, tomando en cuenta que me van a ver como una mujer blanca, no tomando en cuenta que en estas culturas hay silencios muy grandes y hay que saberlos respetar y eso es duro a veces porque uno quiere ponerse a preguntar, bueno, pero ¿y qué está pensando? Y no, y hay que guardar ese silencio porque ese silencio puede traer, es interpretable también el silencio, ¿no? Y hay que saber escuchar ese silencio porque en las comunidades mayas hay muchos silencios y si uno lo respeta y les da su espacio, puede tener resultados maravillosos, bastante increíbles. Y bueno, cierro con eso. No puedo dar una disquisición sumamente erudita, pero estos textos de Freud sí y algunos de Lacan proveen una guía de, de cómo conducirse, ¿no? En clínicas que tal vez son un poco más no convencionales. Trudy, fantástico, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, Trudy y Patricia, les cuento mínimamente antes de empezar a abrir las preguntas o los comentarios de quien quiera participar, lo que me pasó con las dos ponencias, ¿no? Que tuvieron para mí algún elemento en común, que es la pregunta por la época, como decimos al principio, ¿no? Yo pensaba que en un punto, bueno, uno interpreta sobre lo que está interpretado, ¿no? Somos una interpretación mal hecha, una interpretación equivocada, inacabada. Y en ese punto el inconsciente no hace más que leer, ¿no? Digo, la interpretación es producto del lenguaje en tanto que no abarca la cosa. Con lo cual, lo que vamos a interpretar es lo que ya está interpretado. En ese punto, pensaba en lo que decía Patricia sobre la cita del enigma y en lo que decías vos, Trudy, sobre, bueno, el poder y el saber en tanto posibilitar la abstinencia de ese poder y de ese saber para interpretar, ¿no? Digo, la época entre la cita y el enigma y el poder, digamos. Digo, la cita, en tanto el autor, implica la época, digo, el autor va al lugar de la época, va al lugar del autor, digo, uno puede pensar, cambia Lacan por Marx o Freud, cambia ese contexto. Ese contexto resignifica la cita, resignifica el sentido. La época resignifica el sentido, digo, uno tiene que estar atento a la época porque ese sentido del discurso de ese otro que está habitando los significantes del paciente se modifican digo, uno tiene que estar atento a esa época. Me lo pregunto en voz alta porque pensaba una definición de época muy torpe y muy rápida, que la época es más que un discurso en términos de que es un modo en donde la ley interdicta o permite modos de gozar. Entonces, si la época es un modo de gozar, sea por el recorte de la ley o por la permisividad de la ley, ¿en qué punto eso opera o no como ese contexto que entra en los significantes inmiccionados del paciente y nuestros, porque no somos ajenos a eso? Bueno, me preguntaba eso en voz alta, si quieren tomar
alguna posible, no sé si respuesta o comentario, los escucho encantado. El micrófono, Patri. Ahí está. Ah, ahora sí. No sé cuándo toqué que lo apagué. No, que decía que yo puedo contestar, digamos, algo de eso en relación a la época, pero después de escuchar la Trudy, la verdad que en un contexto tan tremendo, ¿no? Digo, este, digo, es como si la guerra es lo que no prescribe nunca, para decirlo de algún modo, ¿no? Eh, Al lado del, bueno, tendrá seguramente elementos distintos, porque digo, una cosa es, bueno, fue cuando, creo que es en Psicología de las Masas, ¿no? Donde dice, bueno, terminada la guerra, qué sé yo, dicen, se viene un nuevo mundo, ahora va a reconstruir sobre las cenizas, bla. Después de lo que le vi hacer al hombre en la guerra, no espero nada, digamos. ¿No? Pero era una guerra con la lógica propia de una guerra de esa época, empezaba, terminaba, duraba 10 años, 15. Esto es otra cosa, ¿no? No solo las guerras hoy son otra cosa, entonces todo el tiempo Medio Oriente está bombardeado y está tomado y no se sabe ni dónde empezó ni cuándo va a terminar. Sí, se sabe dónde empezó, pero las fechas de inicio, ¿no? Tienen otra característica y alguien que vive todo el tiempo en eso y que labura todo el tiempo con eso, la verdad que es otra cosa que lo que yo puedo aportar respecto de la época. Pero bueno, digo lo que yo puedo aportar respecto a la época. Cuando decía al principio no, esta pregunta, ¿no? Si la interpretación aún, ¿no? Es porque venía de elaborar esto, subjetividad actual y discurso capitalista. El discurso capitalista Lacan lo escribe en el 74, ¿no? Si yo hubiera leído eso hace 10 años, hubiera dicho, qué interesante. No hubiera entendido nada de lo que dice, pero lo que se precipitó, por lo menos en este país, en los últimos 4 años, no es que no viniera, obviamente, armándose, ¿no? Pero nunca me pasó a mí en la clínica, con la cantidad de años que tengo, de necesitar incluir cuestiones de época, que es la ferocidad del imperativo de goce de este momento, que decantó toda junta, desde los argumentos más progres hasta ahora con lo que tenemos en el país, hasta, digamos, lo más feroz en nombre de la libertad, ¿no? Yo creo que es la época más superyoica que he vivido, que el imperativo de goce es evidente y que en pacientes jóvenes yo introduzco todo el tiempo. Primero me encuentro surciendo fantasmas antes de poder, ¿no? Armando un fantasmita para después hacer de que hay un discurso y que hay un inconsciente, que hay un significante, y que hay... Pero la cosa de introducir imperativos de época, ¿no? De che, pero no habrá miedo ahí a la cosa del abuso, el acoso. Ay, si no puedo más, que dicen, ¿no? Por ejemplo, en lo que implica una relación de pareja, jovencitos, empiezan una relación, permiso, te molesta si te digo, es no sé qué, frena, no, agotador. Eh, entonces, nunca me pasó, nunca, y en este país hemos pasado de todas, ¿no? Tener que decir, che, no tiene que ver con por ahí tal cosa o tal otra, sí. Y una vez que algo de eso se descomprime, empieza a aparecer lo que se venía armando, digamos, de neurosis propia, ¿no? Con lo que se venía armando el aparato. Las cuestiones estas, habíamos hablado en tu casa la última vez que estuve con vos y con Lari, un poco de las cosas que trae así a borbotones Byung-Chul Han, ¿no? El sujeto de la producción, ¿no? El no puedo parar, no puedo parar. No. Hoy me contaba una paciente que labura de niñera, hace tiempo, ella es jovencita, trabaja con una pareja joven, con un nenito de 1 año y medio, que ellos lo aman al niño, pero no quieren no quieren cumplir sus funciones.
Entonces tienen 4 o 5 niñeras, laburan en la casa, tienen 4 o 5 niñeras para que lo bañen, lo cambien, le den de comer. No pueden con eso, ¿no? Digo, en mi vida escuché cosas de crueldad, no me ocupe, pero en las lecturas de Lacan no era si el niño va al lugar del falo, si el niño va al lugar de la, si, bla. No hay cómo separar una cosa de la otra. Ahora es objeto de consumo. Bueno, eso en cuanto a la época, digamos, ¿no? Yo venía laburando más en la línea de la huella borrada que lo que deja marca, por eso digo, no, este, Sí, yo sí lo veo, sí, estoy segura que la época influye en mi subjetividad y mi función. Identificar las formas en que eso sucede es para lo que uno va a supervisión. Pero sí lo veo más en mis pacientes más jóvenes. Eh, una mayor performatividad, como una especie de naturalización que todo se tiene que actuar en las redes. Se tiene que actuar en las redes, es automático, si terminaron con el novio, con la novia, lo tienen que plasmar en las redes y entonces les dicen, les ponen likes, les comentan, lo traen a la clínica, me dejó en visto, no me contestó, no, todo esto causa angustia, el me dejó en visto causa angustia, me vio mi mensaje y no me contestó, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿No? Cosas que no traen los pacientes más mayores y hay que lidiar con esas angustias, ¿no? No podemos decir al paciente, nada, hambre, ¿no? Hay que lidiar con esas angustias, aunque no sean las angustias de uno. Entonces, sí, definitivamente, cómo uno va a interpretar no solo es de la época de uno, que me tengo que tratar de desembarazar de esta idea de, ay, por Dios, pero ya te contestará, ¿no? A estar escuchando la angustia de esta criatura que es muy real porque las amigas no le contestaron, porque no le pusieron likes en las redes y entonces esto, hay un cierto derrumbe porque no, son angustias muy reales y es lo que va saliendo en esta escucha, una especie de consumismo, de autoexplotación y de estos discursos que están empezando a venir Guatemala tiene una cultura muy influenciada por Estados Unidos y el tú puedes, ¿no? Es que no entiendo por qué yo debería poder si se creen mucho estas cosas de querer es poder y no pueden, entonces hay mucha angustia por eso, que estoy en falta porque yo no puedo contra el sistema. Y como en las redes están viendo que todo el mundo sí puede y todo lo logra, ¿no? Todo este discurso triunfalista en las redes, eh, creo que eso probablemente no aparecía en la clínica hace 1 o 2 generaciones. no. Creo que Lara tiene ahí Sí, Lara, la palabra es toda tuya. Bueno, gracias por estas ponencias. Espérame un segundito, porque estoy escuchando con un retorno. Gracias por estas ponencias. La verdad es que me gustaron muchísimo, me dejaron pensando mucho. Trudy, tu presentación también me dejó pensando un montón. Ahora voy a decir algunas cosas, pero la verdad es que me conmovió muchísimo todo lo que contaste acerca de tu trabajo. Algo yo conocía, pero no sabía en tanto detalle. Me parece muy, muy valioso el trabajo que haces. Y me quedé pensando un par de cosas. La primera es respecto de el lugar de lo social, ¿no? Pues yo más que con la época, más que con la cuestión temporal, digamos, me quedé con la cuestión sociocultural, por decirlo de alguna manera. Y ahí tomo algo que dijo Trudy, tomando una frase de Francisco Landa, dijo,
que hay que ubicar el entorno, que hay que tener en cuenta la cultura, ¿sí? Y Patricia trajo, tomando Colette Soler, que la interpretación está entre la cita y el enigma, y que la cita implica al autor y a su contexto, ¿no? Entonces Patricia hablaba del contexto como el elemento social, si se quiere, y Trudy hablaba de la cultura, el entorno, ¿no? Estas fueron las palabras que se utilizan. Y pensaba justamente, a ver si puedo armar, pensaba justamente si en estos casos que cuenta Trudy se cuenta con el texto, ¿no? Porque el contexto implica un texto, ¿no? Y me parece que lo que me produjo, Trudy, todo lo que vos contabas, era la sensación de no hay texto, ¿no? Patricia decía, yo venía trabajando con el borramiento de la huella y ella está trabajando con otra cosa, digamos, ¿no? Es cierto. Entonces, mi pregunta, es medio china la pregunta, pero es, ¿cuáles serían las condiciones de posibilidad para poder interpretar, haciendo interpretación como entre la cita y el enigma, digamos, ¿no? ¿Cuáles tendrían que ser las condiciones que se puedan presentar para pensar, para aplicar, para utilizar una interpretación que sea entre la cita y el enigma, ¿no? Porque me parece que lo que Trudy trae es otra cosa, que es esa cuestión del trauma, por decirlo de alguna manera. Hay, la verdad, la referencia que yo tengo más rápida respecto de cómo trabajar con eso, cómo pensar la interpretación en relación al trauma, entendido el trauma sin contexto, ¿sí? Sin ese texto con el cual contar. La referencia, decía, más cercana que tengo es François Dabuin, ¿sí? La que primero se me viene a la cabeza que trabaja esa línea. Sin embargo, no sé si es la que mejor me sirve a mí para pensar. Es la que más conozco, digamos. No sé si es la que mejor me sirve para pensar estas cuestiones, porque Patricia trae esto, una cosa re interesante, que un compañero de ella una vez dijo que el corte, ¿sí? Es corte para armar una continuidad. No es un corte y te dejo en que no sepas ni cómo te llamas y salís hecho despersonalizado el consultorio. Es un corte para llevar adelante una continuidad, ¿no? Pero ella hacía referencia permanente a la topología para pensar eso, lo cual está súper, lo entiendo perfecto. Justamente mi pregunta es si toda estructura es abordable topológicamente, digamos, ¿no? O si la topología nos sirve para abordar toda estructura, o cuáles serían las condiciones para pensar eso topológicamente, porque lo que trae Trudy es otra cosa, ¿no? Es el sin texto en términos de un texto que permite una lectura, ¿no? El trabajo del analista como lectura. Lo cual no quiere decir que no haya otras tantas cosas por hacer ahí en eso, y que ella sitúa muy bien el ejemplo que trae de Krepelin, perdón que me armé todo este despelote, pero me resulta difícil armarlo, que ella trae muy bien en relación a los silencios, los modos de responder. No necesariamente una respuesta es lo que se dice, ¿sí? Lo que se dice en los dichos manifiestos, ¿sí? Todo eso también puede ser interpretable, pero entiendo que en boca de Trudy la palabra interpretación es otra cosa, ¿no? Y que apunta a un lugar muy interesante al que nosotros no estamos muy acostumbrados, pero que yo creo sumamente valioso, que no es a la interpretación significante, ¿sí? Aun si la pensamos con la topología, el corte de la continuidad y todo lo demás, que es súper enriquecedor. Entonces, lo que me pregunto es esto, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que necesitaríamos, con las cuales se tiene que contar, para poder interpretar, pensando la interpretación entre la cita y el enigma, digamos, ¿no? Porque Trudy va por otro, en otro asunto está Trudy, digamos, ¿no? Que es eso, sin texto, ¿no? Pues el arrasamiento es tal, ¿no? Que hay que empezar a enhebrar. Patricia decía, yo surzo fantasmas, ¿no? Bueno, hay que empezar a, más que surcir, te diría, ¿no? En estos casos. Sí, como decía Freud, está roto el principio del placer como regulador. Claro, tal cual, claro, exacto. Entonces es eso, ¿no? Es el efecto sorpresa, el efecto que te deja aterrado. Es lo que no hace retroacción sobre la historia, es puro, digamos,
Es terror sin el marco de la angustia, digamos, ¿no? Sería Claro, así, Patri, sí, ¿estoy sí, bien pero lo que claro, estoy diciendo? ni para angustia, claro. Wow. Yo creo que sí se puede interpretar así, digamos, en el sentido de hacer un corte para una continuidad. Lo que pasa es que también va a haber un laburo ahí inicial de ir haciendo ese texto, ¿no? De ir armando eso. Y se puede. Siempre hay eh, siempre hay una, ¿cómo lo dijera? Como ya traen un territorio eh, armado. Y a mí sí me resonó mucho lo que dijo Patricia de hacer este corte con una continuidad, porque sí, bueno, con cualquier paciente, no solo con un paciente que trae catástrofe, yo creo que no, hacer cortes, solo por hacer cortes sin saber bien lo que estamos haciendo, es hasta cierto punto una especie de acto egocéntrico. La idea es hacer un corte, sí va a servir para que se arme otra cosa, ¿no? Entonces, el trabajo en la clínica con esto es difícil porque hay los pacientes traen mucho desorden, mucha fragmentación. Sí hay cierto hilvanado, pero también sirve también pensar en lo topológico, porque últimamente no lo quiero decir con esta palabra, pero son sistemas, ¿no? Son estrategias que sí van sirviendo eh, y la interpretación se tiene que llevar mucho de la mano de cómo, porque pacientes así tienden a ponerlo a uno demasiado fijamente en la posición del supuesto sujeto saber, del que uno se tiene que estar corriendo, pero a veces tal vez tarda un poquito más uno en correrse de esa posición, en lo que se va armando algo y luego ya se empieza uno a correr. En ese sentido no es muy diferente la clínica de la clínica convencional, simplemente está como que más impactada en el cuerpo, en reacciones muy somáticas y con muchos efectos de pobreza, porque es muy difícil tratar a alguien que está siendo víctima de un abuso espantoso si esa persona no tiene los medios materiales de poder salirse de esa situación, ¿no? Si no saben de dónde van a sacar para la renta al fin de mes, si el abuso ha sido tan terrible, tan consistente, tan de largo plazo que no traen los recursos, a veces el deseo está muy apachado, pero se puede ir, pero hay deseo, ¿no? No son personas totalmente melancólicas que están tiradas, hay deseo. Simplemente hay que ir ayudando, ¿no? Hasta cierto punto a que esa persona vaya sintiéndose que puede. Y yo decía más los silencios y todo porque creo que tenemos mucha compulsión a querer preguntar, ¿no? A querer preguntar, ¿qué estás pensando ahorita? Y yo tuve que aprender que si yo respetaba esos silencios iba a obtener muchos mejores resultados que si estaba atosigando a la persona con preguntas. Es una cosa cultural. Entonces, por eso decía, sirve conocer la cultura y en estas culturas también cosas que uno esperaría de los amigos si un paciente me estaba contando que fue muy vejado, muy abusado por un tipo y que sus compañeros de trabajo, que son sus amigos, guardaron, que al fin él se defiende, le pega al otro tipo, lo tira. Y yo le digo, ¿y tus amigos no te defendían? Y no te defendieron. Pero yo no había comprendido que en este mundo de caso que no habían visto nada es una señal de respeto, porque porque estaban diciendo, no vimos tu humillación y no vimos que perdiste el control. Nosotros no vimos nada y es una señal de respeto, no una señal de abandono. Entonces, interpretar
es algo que uno va aprendiendo. De nuevo, yo no tengo tantos años de experiencia y son cosas que por eso dije, esto me ha ido sirviendo para ir aprendiendo, para cómo manejar estas situaciones que muchas veces son muy diferentes a la escucha, a la interpretación que uno va a hacer en derechos humanos, en donde uno está traduciéndole a otra persona y uno le está diciendo lo que ella está queriendo decir es. Lógico. Bueno, vamos a tener que dar la palabra a Karen y a Miguel Ángel e ir cerrando. ¿Sí? Hola, buenas noches. Perdón, pero mi micrófono se escucha muy bajito. No sé si logran escucharme. Espero que algo sí. Me quedé pensando, más no viene por ahí, por el lado de la pregunta, pero sí algún comentario sobre todo lo que vinieron diciendo en relación a, bueno, las cuestiones del consumo en relación a la época o a los síntomas de la época, el tema de la interpretación y lo que comentaba Trudy fundamentalmente en relación a las comunidades y al exterminio y al lugar de los despojados. Me conmovió muchísimo porque me vino a la mente un caso que estoy trabajando, un caso muy nuevito. Yo tengo muy poca experiencia clínica, muy poco recorrido, hace 2 años que atiendo pacientes, y es un caso que la verdad que es todo un desafío para mí. No sé si se los podré transmitir el recorte chiquitito que quiero tomar en relación a todos estos conceptos que fuimos hablando. Que tiene que ver con el apellido del paciente. Entonces, como es un paciente actual, no lo puedo decir el apellido ¿no? Por cuidado del paciente, pero bueno, intento a ver qué puedo decir de esto, ¿no? Él tiene un apellido que ni bien yo lo escuché cuando se comunicó conmigo, me llamó la atención porque el apellido tiene que ver con una cuestión épica, justamente, ¿no? Lo busqué en internet para ver por qué me resonaba tanto el apellido y resulta ser que tiene que ver con cuestiones del siglo XII y de una cuestión medieval en donde había como ciertos muros, ¿no? Para poder pasar de un lado o del otro, ¿no? De qué lado queda la persona. Entonces, bueno, dije, con este apellido pensé, no puede ser que todo lo que el paciente trae sea casual. Dije, algo de esto me resonaba. Y bueno, resulta que es un paciente promedia a los 50 años y está consumiendo desde siempre, dijo, cocaína. Y también desde siempre su relación de pareja está en idas y vueltas entre que se separan, se separan durante entre 25 y 30 años de relación. El asunto es que a la segunda sesión se separan y él es una persona que tiene bastantes recursos económicos, tiene diferentes propiedades, pero se va a vivir a un departamento que está vacío momentáneamente y todo lo que cuenta en esa segunda sesión es que él está tirado en el piso y que no se puede levantar del piso y que nadie le viene a traer nada, ni los hijos, ni la mujer, ¿no? Y dice, quedo acá tirado como una rata. Yo hago una intervención en relación a la rata y él recuerda que cuando era chico vio una rata que se le metía adelante a un tipo que pasaba, él estaba mirando de afuera. Y la rata lo miró al tipo que pasaba, me hizo todo el gesto de la rata moviéndose con la boca y le pregunté qué había pasado después y me dijo, la rata se metió por la alcantarilla. Bueno, no me acuerdo exactamente cómo fue la intervención que llevó a una asociación en relación a eso, y que fue algo que a mí me sorprendo, me sorprendo por mi poca experiencia, ¿no? Me sorprendo de lo que sucede cuando por ahí uno está advertido quizás y cuidadoso de lo que está pasando ahí, porque yo solo intervine en relación al apellido de este señor
después que el paciente pudo decir algo respecto de eso, y entonces sobre eso que dijo el paciente metí, digamos, el gancho, digamos, para agujerear un poquito ahí el tema del apellido. Y resultó ser que a partir de esto me cuenta que cuando todo lo que tiene que ver con sus propiedades y con su trabajo y demás tiene que ver con un trabajo que él hacía con su papá, trabajaba con su papá, y su papá fue alimentado en un campo de concentración. La mamá le daba con la misma teta con la que lo alimentaba al padre, alimentaba también a los hermanos y alimentaba también a su pareja, que estaba también ahí, porque lo único que tenían para comer era la leche de esta madre, ¿no? Y entonces, ¿cómo pensar? ¿No? Como que yo tuve que rebobinar, ¿no? Y pensar, bueno, ¿cómo pienso entonces esta función? ¿No? ¿De qué se trata? Porque, bueno, qué sé yo, de repente con mi poca experiencia, insisto con esto, uno piensa en qué es la función materna, ¿no? Como, qué sé yo, la primera, se me ocurre pensar en la primera oposición significante, se me ocurre pensar en el vaivén de la madre, ¿no? ¿Y qué es una madre suficientemente buena entonces, no? Bueno, eso, nada, como si pueden decir algo al respecto a mí, me ayudarían un montón, pero más que nada compartirlo. Gracias. Gracias, Karen. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, solo me gustaría decirle a Karen que yo me siento como ella. Yo empecé mi práctica no hace mucho y también me siento muchas veces con mucho miedo de hacer intervenciones, pero a veces cuando me animo, wow, pasan cosas. Así que me imagino que es seguir en el laburo, ¿no? Sí, gracias, Trudy. Sí, me parece que es un poco eso, pero es como una sorpresa doble. Por un lado, me sorprendo de eso, de animarme, ¿no? Y por otro lado, de lo que es el psicoanálisis, ¿no? De lo que, no, bueno, mucho amor. Miguel, ¿te parece? Te esperamos. Sí, yo también me fui por la línea de Lara. A mí también me generó esa pregunta, la participación de Patricia. Y, y me evocó, fíjate, me evocó una cosa, bueno, pensando en la idea de la interpretación como corte, me evocó una cita precisamente del Tao, en donde el Tao dice que la fuerza de la rueda no radica en los rayos, sino en el espacio que hay entre ellos. Y entonces pensaba precisamente la interpretación como corte y precisamente, bueno, está la pregunta de Lara también, ¿cuáles serían las condiciones para que pudiera ocurrir entre el enigma y la cita? Yo colocaba un poco la cita precisamente como un saber con verdad y Patricia también nos desafió diciendo que qué sería una verdad sin saber. Y me parece que una verdad sin saber sería el enigma. Pero las condiciones precisamente, pensaba, no sé, a ver qué piensen ustedes, pensaba que las condiciones precisamente para que pudiera ocurrir la interpretación entre el enigma, bueno, entre el enigma y la cita, pues está precisamente la cuestión de la transferencia y está precisamente la cuestión del sujeto supuesto saber. Y digámoslo en términos de clínica, ¿qué es el sujeto supuesto saber? Más allá de la suposición del saber. Y entre la enigma y la cita, se me ocurría precisamente las cosas que hemos venido discutiendo en este foro, que precisamente entre la enigma y la cita estaría precisamente el malentendido. Y el principal malentendido en el análisis es precisamente la suposición de saber. Y por ahí recordaba que gracias que el psicoanálisis no fue sin la ciencia. O sea, gracias a que apareció la ciencia en el sentido de suponer saber en lo real, es que pudo aparecer el psicoanálisis. El psicoanálisis no pudo haber aparecido en el feudalismo, en la religión, no, en la magia. Tuvo que aparecer primeramente la ciencia
suponiendo el saber, y a partir de ahí la cuestión precisamente de esa fractura del saber con el sujeto del inconsciente. Y entonces por eso pensaba, no sé, que precisamente, pues es cierto que nuestro foro es sobre interpretación, pero la otra cara de la moneda es la transferencia, ¿no? Entonces, se me ocurrió también, bueno, pensando en la misma pregunta que hizo Lara, ¿cuáles serían las condiciones? Y me parece que las condiciones precisamente son el sujeto supuesto saber como malentendido. No sé qué piensen. Yo creo que la transferencia es nodal. Sin transferencia no hay Claro, interpretación, ni interpretación del paciente, no es. No, para que uno pueda correrse de ese lugar, también eventualmente tiene que haber transferencia para que empiece el análisis y que él o la paciente puedan ir aceptando que uno se vaya corriendo de ese lugar. Pero me llama mucho la atención, me dejó pensando, lo tengo que pensar más, lo del sujeto supuesto saber como malentendido. Y sí, creo que las condiciones deberían ser eso, la transferencia. Y la transferencia no se va a dar sin la escucha. Y, y pues a veces no se da, ¿no? Y uno no sabe por qué. Simplemente no se dio. Pero sí me deja pensando eso del supuesto saber como el malentendido necesario. claro. Sí, sí, sí. No, y aparte el caso que presentaste también, o sea, es un caso donde nos deja precisamente. Yo te decía, te iba a preguntar, ¿el caso que presentaste era un poeta? Porque luego los poetas escriben así. Ah, el muchacho, sí, me Sí. impresionó, me partió un poco el corazón porque siento a través de las palabras de este joven paciente un sufrimiento espantoso y no lo están escuchando, no lo estaban escuchando. Claro. Bueno, bueno, para cerrar un mínimo comentario, este primer ciclo del foro termina hoy con 4 encuentros mensuales. Vamos a retomar en marzo. Seguramente va a llegar la información durante lo que es el verano de la parte sur del hemisferio. Alrededor de febrero seguramente tendrán novedades. Las clases van a estar disponibles para todos los que se anotaron, las 700 y pico de personas. Quiero agradecer muy especialmente a Trudy y a Patricia por la participación de hoy y dejar planteado algo tal vez para el año que viene, si alguien quiere retomar, que es, hablábamos de la época o de la situación sociocultural, hablábamos del analista y hablábamos del paciente, y yo pensaba de quién es el significante, ¿no? Si el significante es de alguien o es el significante del campo del otro. Y si el campo del otro acaso no abarca todo, o casi todo, y habría que ver ahí el límite. Bueno, nada, cuestiones para seguir abriendo y encontrarnos el año que viene, felizmente, en estos espacios. Gracias a todos, un abrazo muy grande. Un abrazo.